Sonido urbano. Así es, porque bueno, hemos estado hablando y venimos siguiendo el tema de este caso de que se dio en el hospital de San Luis con los contagios, ¿no? Así es. Y las expresiones del gobernador, que fue bastante duro en calificar la actitud que había tenido este empleado de la salud. También en este sentido hemos visto los comunicados que ha emitido ATSA y ahora nos referimos a otro comunicado que ha emitido ATSA, digamos, el otro era de APTS, y justamente estamos en contacto con Jerónimo Ortiz, que es el secretario adjunto de ATSA, para hablar sobre estas manifestaciones que ha hecho su gremio en relación a estos casos que se han dado en el hospital. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, ¿qué nos pueden decir de esta situación que se ha dado en el hospital y, bueno, las palabras que ha tenido el gobernador en relación a esta situación? Sí, bueno, el tema está centrado casualmente y lo que ha despertado este interés general. Es decir, estamos viviendo una situación que todo el mundo conoce, ¿no? Como es el coronavirus, que llegó sin previo aviso, es decir, que se hicieron todos los preparativos habidos y para ver. Uh-huh. Nuestros compañeros trabajadores en línea general, desde los camilleros, mucamas, médicos, etcétera, etcétera, tuvieron la capacidad profesional y ética suficiente como para ponerse al frente de esta situación, muchas veces en la adversidad de no poder contar con aquellos elementos que resguarden su integridad, porque no son una máquina, son seres humanos como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Con la gran diferencia que a ellos, es decir, les hemos confiado nuestra salud, la de nuestra familia, claro, en definitiva de la comunidad toda, y que luego de este contagio, que está expuesto, por estar expuesto casualmente dentro del ámbito, ese trabajador en función de médico, un médico residente, fue maltratado y realmente, es decir, todo el equipo de salud se sintió obviamente afectado por esto mismo, porque uh-huh, es un equipo que interactúa, como todo el mundo sabe. uh-huh. Ustedes como gremio, ¿qué están viendo? ¿Faltan equipos? ¿Se les provee lo necesario para justamente cuidar la salud, digamos, de todo el personal que está en primera línea, digamos, en esta atención de los casos de contagio? Mire, es decir, acá, si se quiere decir, podemos trazar líneas diferentes. Uh-huh. Es decir, dentro del ámbito del hospital, es decir, hay carencia de muchos elementos. Pero no obstante ello, es un hospital, es decir, que no tiene, por supuesto, la cobertura de otros tiempos en cuanto a la atención pública, pero hay, es decir, ciertamente una gran cantidad de gente que todavía aún concurre en el hospital. Uh-huh. Estos trabajadores de la salud, es decir, vienen de su casa con su vestimenta, algunos, por ejemplo, los que están en terapia o los que están en el sector del COVID específicamente, tienen los elementos para resguardarse, uh-huh, pero es decir, como es sabido también, este virus, es decir, pulula por todos lados, es decir, y en cualquier lugar uno se puede contagiar, pero vuelvo a repetir, así como se contagió ese médico residente, es decir, se podría haber contagiado cualquier otro. Es decir, no. uh-huh. No es que, es decir, el médico anduvo buscando, sería el descubridor del coronavirus, entonces, es decir, que lo anduvo buscando porque él quería, es decir, enfermarse, es decir, nadie, es decir, es terrorífico, y todo el mundo lo sabe, que inmediatamente, es decir, tenemos, es decir, algún problemita de todos estos
de esos síntomas que nos van a conocer los que saben, tenemos que concurrir rápidamente al médico. Y vuelvo a repetir, es un ser humano, es decir, estamos aterrados. ¿Y por qué no contagiarse? Es decir, lo que tendrían que haber hecho es ponerlo a ese trabajador y a ese equipo, porque hay, es decir, como 50 y pico de compañeros y compañeras que están siendo testeados y monitoreados para ver si están contagiados. Para ustedes, para el gremio, no hubo una actitud negligente de este personal de salud, ¿no? No, para nada. Además, es una manifestación sumamente peligrosa, si tenemos en cuenta que se trata de un médico, y la negligencia médica, es decir, roza lo penal, esto todo el mundo lo sabe. No, yo creo que fue una desafortunada manifestación, apreciación del señor gobernador, supongo que por incidencia o consejo de estos integrantes del comité de crisis, ¿no? Sí, un poco llamó la atención que siendo médico o estando relacionado con el ambiente médico, según lo que manifestó el gobernador, se hubiera presentado a trabajar aún teniendo al menos 4 síntomas de coronavirus, de contagio, y que lo mismo haya ido a trabajar. Eso es lo que llamaba la atención y que por ahí es lo que calificaba el gobernador de negligente, ¿no? No se le puede echar la culpa, es decir, no se puede tratar de negligencia, es decir, hoy es el coronavirus, pero sin embargo, es decir, el mundo, y San Luis está, digamos, dentro de este mundo, en donde es un hospital, y un hospital, es decir, no atiende callos plantares, no sé si se entiende. Es decir, dentro de un hospital se entiende de todo tipo de patología, entre todo ese tipo de patologías, es decir, hay enfermedades infectos contagiosas, hay tuberculosis, sida, hepatitis, etcétera, etcétera. Es decir, han ocurrido hechos anteriormente, a propósito del HIV, de que, es decir, llega tarde probablemente el diagnóstico, y ha habido, es decir, algún trabajador de salud se pinchó o en un acto quirúrgico, es decir, con un bisturí, y ahí se lo llevó a contagiarse de una enfermedad como la que estoy mencionando. Es decir, pero eso no son negligencias, ese no es negligencia, ese es un accidente. Es decir, de último es un accidente, no tratarlos como han sido tratados. Vuelvo a repetir, es decir, en la figura de este médico residente, que habla por otro lado, ¿no es cierto?, la carencia de profesionales debidamente formados, sobre todo en el área que le tocó a este residente, en terapia intensiva. Como todo el mundo sabe, es decir, la terapia intensiva, es decir, es una especialidad, es un posgrado, es decir, como todas las otras especialidades, el neurocirujano, el maxilofacial, etcétera, 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 dentro del campo de la salud. Puede decir, el título original es médico, porque ahí surgen las especialidades, y este médico es un médico residente. Ahí tendría que estar, porque sería doble entonces, la responsabilidad del Estado, es decir, tapar esta situación, haciéndole creer a todo el mundo de que decir un médico terapista no es un médico terapista, no es un médico terapista. Es decir, por eso, es decir, lo decía, lo he dicho en estos días, es decir, una manifestación, es decir, desafortunada absolutamente, es decir, no se compadece con la realidad, es decir, ya ustedes que son periodistas hacen seguimiento, ¿no es cierto?, de toda la cuestión que se ha instalado en las redes, en donde están surgiendo inclusive manifestaciones en contra de esta persona enferma.
en función de médicos dentro del hospital, Sí, lo están claro. castigando, lo están castigando. Fíjese, yo sé lo que está pasando en otras provincias, en Buenos Aires, los apedrean, se tienen que cambiar de domicilio porque no los dejan vivir por el solo hecho de estar o pretender salvar nuestra vida. Sí, es una barbaridad eso, Entonces, inentendible, ¿no? No es justo, no es justo. Y ahora esperamos que ciertamente no podemos seguir profundizando esta grieta. Son momentos sumamente difíciles que nos deben encontrar a todos, es decir, tirando como se dice vulgarmente, el mismo carro, en procura de salvar a la humanidad. No estamos detrás de un voto más, un voto menos, es decir, no, acá se trata de la vida de los seres humanos, mía, suya, y de todo. Sí, Jerónimo, ustedes conocen porque se difundieron en las redes que, por ejemplo, a los trabajadores de Sempro se les entrega un testeador de temperatura que está preparado para testear temperatura para aire acondicionado y que, habría que agregarle 2 grados más para detectar la temperatura corporal de una persona. ¿Ustedes están en conocimiento de eso? No, es decir, no es que esté el conocimiento, es decir, nosotros ya a través de este teléfono que me estoy hablando, ustedes lo tienen ahí en el teléfono, cuando yo le pase la foto y hago referencia de qué se trata, de decir, claro que sí, es un aparato que se usa para los aire acondicionados, y las instrucciones del comité de crisis, lo lleva a los trabajadores del centro a que decir la temperatura que marcan ese aparato, le tienen que agregarle 2 grados más para aproximarse a la temperatura del cuerpo de un ser humano. Sí, es así. Y no lo tienen. En la ciudad de La Punta, una ambulancia que está destacada en ese lugar, fueron los compañeros, es decir, que debieron sacar de su bolsillo para comprar un aparato que les posibilitara poder controlar a todos los que están ahí en cuarentena en la ULP, más los que estaban alojados en otros hoteles acá en la ciudad, porque anteriormente, si no hubiese sido eso, se andaban con un termómetro, es decir, como los que se usaban allá por el 1800, exponiéndose a los trabajadores, sobre todo. ¿Termómetro de mercurio? Pero claro, entonces es decir, era una actitud, eso es negligencia de los funcionarios, de estos funcionarios de la salud que se rajan la vestidura de detrás de un escritorio, como lo dije el otro día. Han entrado al campo de batalla. Esto me hace acordar a la época de la guerra de la Malvinas, donde los borrachos estos milicos que mandaron a tantos chicos a que murieran, poco menos con una gomera. Es decir, claro, lo hacían desde la lejanía, es decir, daban instrucciones mientras seguían borrachos. Y así no fue en las Malvinas. Esto es decir, salvando la situación, es decir, porque el calificativo, la mención del borracho, me hago referencia concreta a los milicos que nos avasallaron el poder en aquel momento. Pero digo yo, a decir, hay algunos que hayan recorrido el campo, es decir, voy a decir, el campo de batalla, donde están los compañeros ahí. Todo caso, y estos mismos, es decir, saben, todos los casos en donde aparece fiebre, dolor de garganta, es decir, y otras sintomatologías. Es decir, a todo el mundo desespera y tienen que llamar inmediatamente al 107. Lo que antes posiblemente era una gripe común, hoy es coronavirus. Entonces, es decir, esa desesperación que hay en la gente, hay que saberla contener. Y los compañeros trabajadores de la salud, es decir, se han puesto ahí al frente para comprender, entender y tratar a esa gente, porque por un lado, si no están enfermos, es tratar de calmar el estado de ansiedad y desesperación que los invade.
es así. Y bueno, y contar con todos los medios, ¿no? Porque en realidad el trabajo que está llevando adelante todo el personal de salud... Por eso yo le hacía referencia a la época de aquí de las Malvinas. Claro. Nos mandaron, decir, con una gomera a combatir armas sofisticadas que tenían los ingleses, que le prestaban los chilenos, se entiende, claro. el gobierno de Chile, Sí. Y bueno, de esto que la historia conoce, la historia que conoce decir, en esa situación, es decir, y así no fue. Entonces, es decir, y además parece de que para ellos el coronavirus se centró acá en la ciudad capital y en el Hospital San Luis. Y digo esto porque el interior de la provincia, es decir, los compañeros tienen que andar sacando de su bolsillo para comprar elementos de limpieza, porque ellos también, es decir, tratan de preservarse, ellos también tratan de cuidarse y cuidar a su familia. Es decir, y no tienen los elementos necesarios, no les proveen los elementos necesarios como para abordar una posible COVID. Es decir, de esto también, bueno, lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos notificado al Ministerio de Salud como corresponde, y bueno, pero sin embargo agarran el atajo que evidentemente más les conviene y tratar de negligente a un trabajador de salud que sea contagiado, es un héroe. Claro, bueno, puede ser el interés nuestro de hablar con ustedes para justamente tener en cuenta que no están trabajando con todos los medios que deberían tener, ¿no? Para hacer frente a esta pandemia que, bueno, que ha afectado a todo el mundo. Así que habíamos visto este comunicado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en San Luis y bueno, queríamos por ahí tener precisiones sobre lo que ustedes están manifestando y cuál es la posición que tienen frente a lo que se va informando en relación a cómo está trabajando el sistema de salud, ¿no? Escuchar una pregunta, yo voy a decir, voy a cambiar un poco el rol también en el atrevimiento. ¿Escucharon a usted en algún momento de que se lo trató de negligente a esta empresa de Don Alfredo, donde salieron muchos casos y casualmente, la redundancia, ¿no? Que uno de los pacientes de ahí, ese fue el que estaba en la terapia intensiva. Sí. ¿Escucharon decir a alguien a tratarlo de negligente? No, en realidad, claro. No le llama la atención a nadie que por qué están sucediendo eso. Y los controles de policía, el tema del vendedor de queso, la cenaza, si está transportando alimentos, es decir, productos alimenticios, el COSAFI, estos guardianes que tienen, es decir, como para ir a detectar lo que sale en la casarma de Vizcacha, a todos los controles, es decir, no hay vida, no está el término de negligente. Fuimos negligentes desde el gobierno porque no controlaron los límites provinciales. Es decir, escucharon, lo preguntaba, decir, yo no conozco, pero se lo trató de negligente. No, se lo trató como un enfermo. ¿Qué va a hacer? Se trató como un enfermo. Están expuestos, y sí, estamos, es decir, es posible, y claro que sí, que es decir, estamos todos expuestos. Es decir, esto es más allá de si tenía o no tenía los elementos adecuados, es decir, estaba o no estaba cansado, es decir, y la enfermedad llegó y contagió en este caso a un médico. Y hoy es decir, hay más de 60 o 60 aproximadamente, es decir, trabajadores de la salud, hombres y mujeres que están haciendo, es decir, el seguimiento correspondiente. Claro. Es decir, el hospital estaba con pocos recursos humanos y con esta situación, es decir, ha agudizado aún más el problema, y a donde le están echando mano, ¿no es cierto?, a personas de enfermería que están de pronto en los centros periféricos, llamados CAPS, es decir, para integrarlo al plantel del hospital. Entonces, esto es vestir un santo, como suele decir mi abuela,
vestir a un santo para vestir a otro, ¿no? De vestir a un santo para vestir a otro. Sí, bueno, desde hace rato se viene reclamando por la falta de personal, ¿no? En el sistema de salud y ahora, bueno, justamente con estos casos de las prevenciones que hay que tener y todos los contagios que son tratados en el hospital, bueno, uno supone que la situación se agudiza, ¿no? No, por supuesto, es decir, bueno, como último, estamos esperando, digo estamos, y estoy entrando el plural, es decir, las 3 organizaciones gremiales, APTS, ATE y nosotros, en una expresión ya de son pública, le estamos pidiendo, solicitándole al gobierno de la provincia de que tolere y que admita, estamos en democracia, que somos una institución gremial que representamos los intereses de los trabajadores, y con ello estamos expectantes de ser convocados para ir buscando solucionar todo y cada uno de aquellos posibles expansión de toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Así que, y por otro lado, expectante para saber de qué se trata esta invitación, entre comillas, de algunos trabajadores de la salud que se ha formulado para el día de hoy. Creo que en ese espacio, ese bar que ha inaugurado hace poco el gobernador ahí en la casa de todos, que viene a ser la casa de gobierno, una que inauguraron hace poco ahí en el margen del río. Es decir, han sido convocados algunos compañeros que vienen del interior, fundamentalmente. Estamos expectantes para saber de qué se trata. Es decir, bien. Obviamente que las instituciones gremiales, es decir, con representación en el sector, han sido literalmente ignoradas. Pero quien les habla, no le quite el sueño, verdaderamente. Bueno, seguramente vamos a seguir llamándolo para ver cómo continúa esto. No parece que fuera a terminar muy pronto esta situación de pandemia, ¿no? Así que, bueno, seguramente vamos a tener otro contacto, Jerónimo. Con mucho gusto. Bueno, le agradecemos muchísimas mucho. Gracias, Jerónimo. Por favor, que anden bien, buen día. Ahí estaba la palabra entonces de Jerónimo Ortiz, el secretario adjunto de ATSA. Sonido